Repito, la forma como la madre y el padre crían a su hijo no depende de los padres, depende del hijo. Y esto es comprobadísimo. Miren, un hijo, nacen 5 hijos, pongámoslo más poquito, nacen 2. Para que no se nos expanda. Entonces, un hijo nace y desde que incluso está en el vientre de la madre, la mamá ni lo siente. No le dio náuseas, una tranquilidad, una felicidad, una paz, una calma. ¿Nació el bebé? No, qué belleza, ese bebé no lloraba, se comía todo lo que le daban, juiciosito, tranquilito, bellísimo ese bebé. Y por otro lado, nace un hermanito. Y desde el vientre, patadas, vómitos, náuseas, todo le cae mal a la mamá, todo es horrible, esos 9 meses para esa pobre mujer son espantosos. Luego nace el muchachito y llora desde el amanecer hasta el anochecer, le dan unas piedras horribles, se pone morado, se pone tieso, le da una cosa, le da la otra. ¿Cómo hace la mamá? Te para más bolas a ese, claro. Pues con el uno es el remanso de paz. Ay, mi hijito. Ay, Dios mío, qué alegría. Y el otro es el demonio. Tiene que estar ahí. Este muchacho desde que yo lo tenía en el vientre, es que eso, no, es que eso era una cosa horrible. Eso ya se veía venir, dicen las mamás. Entonces, de cierta manera, para las mamás, esos hijos que nacen rebeldes, esos hijos que nacen con rabias, esos hijos que ya vienen con rencores, esos hijos que ya vienen con una cantidad de cargas intergeneracionales o cargas kármicas, como ya lo hemos ido desarrollando, pues es un hijo al que a la mamá le va a costar más trabajo querer, al que a la mamá le va a costar más trabajo tener una relación, al que a la mamá le va a costar más trabajo relacionarse. Pero Y no es que en lo quiera cambio, más. no, igual la mamá va a querer a todos sus hijos, los va a amar, pero con unos siente paz, con otros no siente paz, con unos siente alegría, con otros siente tristeza, unos le mueven unas fibras, otros le mueven otras, porque vamos a recordar que la mamá, al igual que nosotros, es un simple ser humano. Ella siente todo lo que nosotros sentimos, entonces simplemente ella trata de hacerlo lo mejor posible, pero es que ese hijo también pone su parte. Y así es, porque esa personalidad con la que viene ese muchachito influencia enormemente a esa mamá. ¿Muy bien? Bueno, entonces vamos a ver rápidamente